Le di un ultimátum a mi prometido millonario: o incluyes a mis hijos en tu testamento o se acaba todo. Su respuesta me dejó en la calle y con el alma rota. Cuando conocí a David hace 2 años, sentí que por fin el universo me estaba compensando por todas las batallas que he tenido que librar sola. Como madre de 3 hijos, la vida nunca ha sido fácil. Mi matrimonio anterior me dejó cicatrices emocionales y una carga financiera que a veces parecía aplastarme. He pasado noches enteras haciendo cuentas, preguntándome cómo iba a asegurarles un futuro digno a mis pequeños mientras su padre biológico brilla por su ausencia, tanto emocional como económica. Entonces apareció David. Un hombre de 47 años, maduro, exitoso y, sobre todo, un padre que entendía lo que era la pérdida, ya que su esposa falleció hace 13 años. En nuestra primera cita, él fue muy directo: mis hijos son mi prioridad absoluta, me dijo. Yo asentí, conmovida por su dedicación. Lo que él no entendió es que, para una madre como yo, esa frase era música para mis oídos porque yo buscaba exactamente lo mismo: un hogar donde todos fuéramos prioridad. Al principio, David era el caballero perfecto. Nos trataba con una gentileza que yo no conocía. Su casa era enorme, un palacio comparado con nuestro pequeño apartamento, y sus hijos, Jack y Emilia, parecían chicos educados, aunque algo distantes. Yo pensaba, esto es. Por fin mis hijos tendrán un referente paterno, una casa con jardín y la seguridad de que no nos faltará nada. En mi mente, el amor no se trata solo de sentimientos, se trata de apoyo. Si David me amaba a mí, era lógico que amara a mis hijos también. No se puede amar a una mujer y ver a sus hijos como extraños que solo están ahí. Yo estaba lista para ser la madre que esos chicos no tenían, y esperaba que él estuviera listo para ser el protector que mis hijos tanto necesitaban. El compromiso llegó y, con el anillo en mi dedo, sentí que la lucha había terminado. No sabía que el verdadero conflicto apenas estaba por comenzar, porque David tenía una definición de familia mucho más estrecha y egoísta que la mía. A medida que pasaban los meses después del compromiso, empecé a notar que la generosidad de David tenía una frontera invisible que yo no lograba comprender. Vivíamos en su casa, una propiedad imponente que él mantenía con una facilidad envidiable gracias a su éxito profesional. Yo veía cómo Jack recibía su matrícula universitaria y cómo Emilia estrenaba ropa y tecnología sin que David parpadeara. Como madre, mi instinto se activó: ¿por qué mis hijos no podían tener esa misma seguridad? David, amor, le dije una tarde mientras tomábamos café, el equipo de fútbol de Lucas es algo caro este año, y las niñas necesitan clases particulares de matemáticas para no quedarse atrás. Como vamos a ser una familia, pensé que podrías ayudarme con eso este mes. Él me miró con una expresión que no supe descifrar. Fue una mezcla de sorpresa y algo que hoy identificó como frialdad. Sara, respondió con ese tono pausado que tanto le gusta usar, hablamos de esto. Yo puedo apoyarte con los gastos de la casa, pero tus hijos tienen un padre. Él es quien debe cubrir esas actividades extra. Sentí un nudo en el estómago. Tienen un padre, decía él, refiriéndose a un hombre que apenas si envía una pensión mínima y que nunca está presente para las cosas importantes. ¿Acaso David no entendía que si él se casaba conmigo, mis hijos pasaban a ser su responsabilidad también? Una verdadera familia no divide los gastos por sangre. Si él tiene de sobra y mis hijos tienen necesidades, lo natural, lo justo, es que el que más tiene comparta con los que ahora son parte de su núcleo familiar. Empecé a sentir que David nos trataba como invitados permanentes en su vida, pero no como miembros plenos. Cada vez que yo sugería un campamento o una actividad para mis niños, él sacaba a relucir sus límites. Me dolía ver la distinción: sus hijos vivían en la abundancia total, mientras los míos tenían que conformarse con lo que mi ajustado presupuesto de madre soltera podía costear. Si vamos a ser una familia, no debería haber distinciones,
me repetía a mí misma. Pero David parecía estar construyendo un muro de cristal entre sus hijos, de primera, y los míos, de segunda. Lo que más me dolía no era el dinero en sí, sino el mensaje implícito que David enviaba cada día. Al principio, cuando nos mudamos a su casa, traté de ser la mujer perfecta. Cocinaba para sus hijos, trataba de que ella se sintiera cómoda conmigo y respetaba el silencio sagrado que guardaban por su madre fallecida. Pero, ¿qué recibía yo a cambio? Un hombre que miraba su cuenta bancaria antes que el bienestar de los niños que ahora vivían bajo su techo. Un martes por la noche, mientras revisábamos los planes para el semestre, la tensión explotó. Mis hijos estaban en la sala haciendo la tarea con materiales sencillos, mientras Emilia presumía su nueva tableta de última generación que David le había comprado, solo porque sí. David, tenemos que hablar de la universidad de los niños, le dije, tratando de sonar razonable. Sé que ya está cubierto, pero mis 3 hijos también tienen sueños. Si vamos a estar casados legalmente, tú serás su padre ante la ley. ¿Sería justo que empezaras a apartar algo para ellos, igual que haces con los tuyos? No pido que les quites a Jack y Emilia, solo que equilibres la balanza. David dejó su libro a un lado y me miró con una frialdad que me heló la sangre. Sara, ya te lo he dicho antes. Yo no soy su padre biológico. Yo pago la comida, el techo y los servicios de esta casa para todos ustedes sin pedirte un centavo, pero no voy a financiar el futuro de 3 niños que no son míos mientras su padre está vivo y coleando. Mi lealtad es para mis hijos, los que perdieron a su madre. ¿Eso es discriminación? Exclamé, sintiendo las lágrimas de impotencia. Estás diciendo que mis hijos valen menos porque su madre está viva. Estás creando 2 clases de ciudadanos en esta casa. Un hombre de verdad, no etiquetas de biológico o padrastro, tú como hombre de verdad deberías de hacerte cargo también de mis hijos. Él simplemente se encogió de hombros y volvió a su libro, ignorando mi angustia. En ese momento comprendí que David no era el caballero protector que yo creía, era un hombre tacaño de espíritu, que usaba su tragedia pasada como un escudo para no tener que abrir su corazón, ni su billetera, a quienes más lo necesitaban. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que luchar por los derechos de mis hijos, aunque eso significara darle un ultimátum que pusiera a prueba su supuesto amor. Pasé varias noches sin dormir, observando a mis hijos y luego mirando la opulencia que rodeaba a Jack y Emilia. No era envidia, era un sentido de supervivencia. ¿Cómo podía David dormir tranquilo sabiendo que sus futuros hijos, porque así consideraba yo a los suyos tras el matrimonio, no tenían la misma red de seguridad? Decidí que si David no veía la razón por las buenas, tendría que entender que una madre protectora no se rinde ante la tacañería. Lo arrinconé en su oficina un viernes por la tarde. Fui con la propuesta que, según mis amigas, era la prueba de fuego de cualquier compromiso serio, el testamento. David, si realmente me amas y quieres que seamos una familia, tienes que demostrarlo con hechos, no con palabras vacías, le dije, poniendo mis manos sobre su escritorio. Tus hijos van a heredar una fortuna. No te pido que los dejes sin nada, pero es justo que incluyas a mis 3 pequeños en tu testamento. Si algo te pasa, ¿qué será de nosotros? ¿Nos echarán a la calle mientras tus hijos disfrutan de tus millones? Es una cuestión de justicia y de equilibrio. David me miró como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Su rostro se puso rojo, pero no de emoción, sino de una rabia que nunca le había visto. ¿Estás pidiéndome que le quite parte del patrimonio de mis hijos para dárselo a niños que apenas conozco hace 2 años? Preguntó con una voz gélida. No son extraños, David. Grité. Viven contigo. Te llaman papá porque yo les enseñé a hacerlo para que se sintieran parte de algo. Si no eres capaz de tratarlos igual que a Jack y Emilia en lo económico, entonces no eres el hombre que creía.
Un verdadero hombre asume la responsabilidad de padre sin quejarse. O nos das la estabilidad que merecemos como una familia real, o este compromiso no tiene sentido. Le di un ultimátum claro, o ajustaba sus finanzas para incluirnos plenamente, o no habría boda. Estaba segura de que, ante la posibilidad de perderme, recapacitaría. Pensé que mi firmeza lo haría entender que una madre siempre lucha por lo suyo y que el amor, sin provisión, es solo una mentira. Pero su reacción fue la señal definitiva de su falta de alma. No hubo negociación, solo una mirada de absoluto desprecio. Nunca imaginé que un hombre pudiera ser tan despiadado. Cuando le di aquel ultimátum, esperaba que el miedo a perderme ablandara su corazón de piedra. Pero en lugar de eso, David se levantó de su silla con una calma que me dio susto. Me dijo: si el compromiso no tiene sentido para ti sin mi dinero, entonces el compromiso se termina ahora mismo, me dijo, mirándome fijamente. Tienes 24 horas para empacar tus cosas y las de tus hijos. Me quedé paralizada. ¿Me estaba echando a la calle? A mí y a 3 niños que ya sentían que ese era su hogar. Intenté razonar con él, le dije que era un monstruo por abandonarnos así, que mis hijos ya le decían papá, aunque yo los había presionado un poco para que lo hicieran, para facilitar la transición familiar. Pero a él no le importó. Me llamó interesada y ambiciosa, solo por querer que mis hijos tuvieran el mismo nivel de vida que él disfruta. Como si luchar por el futuro de tus hijos fuera un pecado. Esa noche fue un caos. Mis hijos lloraban sin entender por qué teníamos que meter todo de nuevo en cajas. Lo más doloroso fue ver a Jack y Emilia. Estaban en el pasillo, observando cómo nos íbamos, y no movieron ni un dedo para ayudarnos. No había ni rastro de tristeza en sus ojos, al contrario, parecía que sentían alivio. David les ha lavado tanto el cerebro con su idea de exclusividad familiar que han perdido toda pizca de humanidad hacia quienes intentamos ser su nueva familia. Me arrastré fuera de esa casa con la frente en alto, pero con el alma rota. David no solo me canceló la boda en la cara, me quitó la estabilidad que nos había prometido. Me sentí utilizada. Pasé tiempo cuidando su casa, atendiendo a sus hijos y siendo la compañera perfecta, para que al final, por pedir un poco de seguridad económica, me tratara como a una criminal. Mis amigas dicen que tengo razón, que él es un inmaduro que no sabe lo que es el sacrificio de una madre. Pero la realidad es que ahora estoy en la calle, buscando dónde vivir, mientras él sigue en su mansión, protegido por sus muros de dinero. Después de que David nos echara de su casa, me refugié en el sofá de una amiga, rodeada de cajas de cartón y de la tristeza de mis hijos. No podía quedarme callada. La gente necesitaba saber quién era realmente el exitoso y respetable David. Así que decidí compartir mi historia en redes sociales y en foros como Reddit. Quería que el mundo viera lo que es sufrir la frialdad de un hombre que tiene millones pero se niega a pagar la universidad de unos niños que lo consideraban su padre. Es un monstruo disfrazado de caballero, les decía a mis amigas. Nos prometió una vida juntos y, en cuanto le pedí que tratara a mis hijos con la misma dignidad que a los suyos, nos tiró a la calle como si fuéramos basura. Mis amigas estaban horrorizadas. ¿Cómo puede dormir tranquilo sabiendo que tus hijos están pasando por esto?, me preguntaban. Me sentí validada. Ellas entendían que mi lucha no era por dinero, sino por justicia. Sin embargo, la reacción de la familia de David fue muy distinta. Intenté llamar a sus hermanos, incluso a su secretaria, para que alguien lo hiciera entrar en razón, pero todos me bloquearon. Me enteré que David les dijo a todos que yo era una cazafortunas. Yo. Una mujer que trabajó incansablemente durante un tiempo largo para que su hogar funcionara. Él no mencionaba que yo cocinaba, que yo organizaba las reuniones, que yo le daba la estabilidad emocional que él no tenía desde que enviudó. Solo hablaba de su dinero y de sus límites.
Incluso consulté con un abogado sobre la posibilidad de demandarlo por daños emocionales. Nos hizo una promesa de matrimonio, nos hizo mudarnos, nos hizo cambiar nuestras vidas y luego nos abandonó sin previo aviso. Mis hijos están traumatizados. Lucas pregunta todos los días por qué ya no puede ir a su equipo de fútbol y por qué David ya no le habla. Es una crueldad que no tiene nombre. David cree que ha ganado porque se quedó con su dinero, pero ha perdido su humanidad. Hoy, mientras termino de desempacar en este pequeño y oscuro apartamento de alquiler que apenas puedo costear, trato de entender en qué momento el mundo se volvió tan egoísta. David publicó su versión de los hechos, pintándose como el padre protector, que salvó a sus hijos de una mujer ambiciosa. Me bloqueó de todas partes y se llevó a Jack y a Emilia a un lujoso viaje por Europa, celebrando su libertad con el dinero que bien podría haber asegurado el futuro de mis 3 hijos. Mis hijos me preguntan por qué ya no vamos a la casa grande, porque David ya no es su nuevo papá y porque sus sueños de clases de música y campamentos se esfumaron de la noche a la mañana. No tengo corazón para decirles que para David, ellos nunca fueron más que un estorbo en su balance bancario. He aprendido una lección amarga sobre los hombres como él. Ellos creen que las fronteras y los límites son virtudes, pero en realidad son muros de cristal que construyen para proteger su comodidad. Dicen amar, pero su amor tiene condiciones, contratos y cláusulas de exclusión. David no quería una esposa, quería una compañera de bajo costo que no alterara el patrimonio de sus hijos, de sangre. Me dicen que estoy siendo resentida, pero lo que siento es una profunda decepción por un sistema que permite que un hombre con millones deje a una madre y a 3 niños en la calle sin parpadear, solo porque no son su responsabilidad. Pero no me rendiré. Seguiré luchando por mis hijos, porque eso es lo que hace una madre de verdad. David se quedó con su mansión, con su testamento intacto y con sus cuentas bancarias llenas, pero se quedó vacío de lo más importante, la capacidad de ser generoso con quienes intentaron amarlo. Algún día, mis hijos alcanzarán el éxito por sus propios medios y no necesitarán las migajas de ningún caballero tacaño. Mientras tanto, me consuelo sabiendo que yo fui capaz de darlo todo por una familia que él simplemente no estuvo a la altura de liderar. El compromiso se rompió, sí, pero mi dignidad como madre protectora sigue intacta. Que David disfrute sus millones en soledad. Nosotros tenemos algo que él nunca podrá comprar, lealtad incondicional. Comentarios. Me pongo en la posición de la mujer y creo que haría lo mismo, todo por los hijos. Que se busque un trabajo esa mujer, y además el padre biológico es el que debe hacerse cargo. David hizo mucho para darte un techo y cubrir tus necesidades básicas. La respuesta de David fue brutal. Puso en su lugar a esa cazafortunas.